La mayoría de la gente busca mascotas sociales y de pequeño tamaño, esto para que se adapten bien a su entorno, sobre todo cuando se instalan en un lugar pequeño como en un departamento, donde también desean que puedan interactuar con ella, ya sea que nos sigan, brinquen o se emocionen con el simple hecho de vernos. Para ello, lo normal es que se recurra a los mamíferos para este fin, donde destacan los hurones, siendo uno de estos que encaja a la perfección. Los hurones son mamíferos que habitan de forma natural en Europa, domesticados hace 2000 años, donde se han empleado como animales de cacería para sacar a los conejos de sus madrigueras y un halcón los atrape, siendo un animal muy útil en la cetrería. Con el paso del tiempo, este pasó a ser un animal de compañía, aunque se sigue utilizando en la cacería contemporánea. Para empezar, y al igual que muchas mascotas, requieren de una jaula para que duerman y se queden en ella cuando no estamos con ellos. Los hurones miden de largo aproximadamente 38 centímetros a 40, por lo que su hábitat debe de medir unos 90 centímetros de largo por 60 de ancho y de altura 60 como mínimo, pero se puede conseguir una jaula más alta y ponerle rampas y pisos para que recorran una mayor distancia en su recinto. En ella se puede colocar una hamaca para que duerman en esta, alguna caja de plástico o una camisa vieja puede servir para que se metan en su interior, pasando gran tiempo dormidos, entre 14 a 16 horas al día, siendo muy flojos en este aspecto. Pero cuando se quieren salir de su jaula, la rascarán para llamar tu atención. Se le puede poner papel periódico de piso, ya sea en tiras o en hojas, esto para que realicen sus necesidades, donde rara vez los chupan. Haciendo sus necesidades en el mismo lugar, normalmente lo realizan en una esquina, por lo que su limpieza es fácil de efectuar. Los hurones son carnívoros que se alimentan exclusivamente de carne, por lo que si ven una presa no dudarán en atacarla, sobre todo aves y roedores, por lo que es necesario que no se les dejen al alcance para evitar que los maten. Para proporcionarles una alimentación sana, se puede recurrir al alimento comercial para hurones o darles alimento para gatos. Este último les gusta mucho, con el inconveniente de que pueden tener afecciones en vías urinarias por el exceso de sal. Se les coloca en un envase pesado para que no lo volteen, sirviéndoles de 1 a 2 veces al día. El agua se les suministra en un bebedero dosificador para que no se ensucie el agua o la tiren, cambiándola todos los días. Los hurones son reconocidos por su mal olor, y esto en parte es cierto, debido a que producen una cantidad grande de almizcle, que despide un aroma particular, aun cuando se les extirpen las glándulas que la producen o se les bañe constantemente. Este olor seguirá persistiendo en menor cantidad, por lo que no es recomendable dejarlos en las habitaciones. Una ventaja que presenta este olor, que no es peligroso, es que ahuyenta a los ratones y a los roedores, por lo que muy difícil se meterán en la casa al detectar a este depredador. Son de comportamiento juguetón y simpático, aunque llegan a morder a las personas, por lo que no se recomienda para niños si no hay supervisión de un adulto, para evitar que se lastimen mutuamente. Son animales gregarios, donde se puede tener varios en una misma jaula, llegando a comunicarse entre sí por pequeños gruñidos o con el propietario, para indicar que quieren salir a caminar. Cuando se les deja al aire libre, se debe de tener cuidado de que no se salgan a la calle, por alguna ventana o se metan en algún lugar difícil de sacar, debido a que son curiosos, y tener cuidado que no muerdan los cables de los aparatos electrónicos. Dependiendo del país, este animal se considera exótico. Esto se debe a que existe la incertidumbre de que se lleguen a salir y a reproducirse, volviéndose una especie invasora, dañando el ecosistema de la región, por lo que se le pide a los importadores que se les esterilice, cosa que daña su salud considerablemente, debido a que se le realiza con radiación, que a largo plazo les ocasiona cáncer en las glándulas adrenales o les produce leucemia a una edad avanzada, donde se comienzan a bajar muy rápido de peso, aún alimentándose y se quedan pelones. No solo esto les afecta, ya que son altamente susceptibles al moquillo o distemper canino, siendo aún más mortal que en los cánidos, por lo que se les debe de aplicar la vacuna correspondiente anualmente, sobre todo si se les saca a la calle con una pechera. Otras afecciones pueden ser gripa o influenza, diarrea por consumir algún alimento nuevo, problemas en los ojos, entre otros. Por lo que al detectar algún síntoma, baja de peso, es indispensable que lo lleven al veterinario lo antes posible. Su reproducción es muy complicada, debido a que la mayoría de los ejemplares que se adquieren vienen previamente esterilizados. Esto por motivos ecológicos, como antes se mencionó, y económicos, para así garantizar que no se comercialicen esta especie fuera de donde lo realizan. Pero aún así, si llegas a conseguir algún animal sexualmente capaz, su gestación dura unos 42 días en promedio, llegando a tener menos de 5 crías por parto.
Cada hurón tiene un promedio de vida de 7 a 10 años. Esto se ve ampliamente limitado por los problemas que llega a tener a la radiación, por lo que algunos pueden superar este rango y otros morir a una edad más temprana. Pero para evitar esto, se les debe de estar checando con regularidad, darle todos los cuidados necesarios para proporcionarles una buena calidad de vida. Un animal que a muchos les gusta por su forma alargada y su singular caminar, que despide un olor fuerte, pero que puede ser beneficioso para el hogar. Esos son los hurones. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. ¡Nos estamos viendo! ¡Hasta luego!